de gluten. Cuidado, cuidado, que ese es ese es el micrófono de mi, ese es el volumen El retorno de mi suyo. retorno. Sí, quedó ahí. Ya lo ajustamos, no sea problema. No queda, ahí está. Bueno, hoy sorteamos una canasta navideña. 387-696-50 es el número para que nuestros oyentes puedan comunicarse. Rodolfo Ceballos, tenemos la posibilidad de dialogar con el doctor Hugo Cohen, una eminencia y una autoridad en materia de salud mental. Es médico psiquiatra, mentor de la Ley Nacional de Salud Mental y consultor de la Organización Mundial de la Salud, entre otros aspectos para destacar en la presentación. Lo sumamos ya mismo a la charla. Doctor Hugo Cohen, ¿qué tal? Bienvenido, muy Bienvenido, buenos gracias. días. Desde Salta los saludamos. Buenos días, mucho gusto y bueno, un agradecimiento por vuestra comunicación. Bueno, gracias. Nosotros somos los agradecidos, doctor. La consulta matriz de este contacto tiene que ver con este intento de reformar la Ley Nacional de Salud Mental y el interrogante, ¿no? Se reforma algo que no alcanzó cumplimiento pleno, ¿verdad? Eh, Efectivamente, hay ya desde hace tiempo en nuestro país, previo al cambio de gobierno nacional, proyectos para la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, fundados principalmente en que la ley no sirve, no tiene aplicación práctica, en fin, distintos argumentos, cuando en realidad lo que sucede, cuando uno investiga un poquito, no mucho, observa que el problema efectivo es que la ley prácticamente no se aplicó. Entonces el problema no es que la ley no sirve, sino de que la ley tiene que primero ponerse a andar y luego de un tiempo ahí sí poder hacer una evaluación y las modificaciones que correspondan. Pero en concreto, bueno, hay distintos parámetros para medir por qué uno dice que la ley no se aplicó y hay cuestiones muy básicas, puedo mencionar ¿Cómo una cuáles? sola, A ver. que el presupuesto no, no, no se modificó desde el año en que la ley se sanciona a 15 años después, donde es exactamente la misma cantidad, el 2% del total de salud dedicado a salud mental, cuando la ley establecía del 8 al 10%. Pero además, algo que es mucho más dramático, cuando uno va a la reglamentación de la ley, del artículo 32, que es el que habla de presupuesto y dice esto mismo que acabo de decir, de que debe ser del 2 al 10 en los 3 primeros años, o sea, el 2013. Ese artículo en la reglamentación, el artículo 32, dice sin reglamentar. O sea que directamente nació ya con el pronóstico de no aplicación. Claro, claro, claro. Rodolfo. Eh, Buenos días, Hugo. ¿Cómo te va? Gracias Hola, por ¿cómo recibirnos. te va? No, Bueno, gracias a ustedes y felicidad. sí, igualmente para vos y tu familia. Mira, Gracias. yo antes de entrar en diálogo con vos, quiero destacar, para que nuestra audiencia conozca, que vos estuviste recientemente en Salta presentando el libro que titulaste Al margen de la ley de salud mental, que está publicado en Lugar Editorial, en forma de Correcto. ebook. Y el título claramente es una inspiración de Carlos Nino en su otro libro, Un país al margen de la ley. Y cuánta razón tienes, Hugo, porque ya vemos que en la reglamentación de la ley de salud mental ya ponemos las acciones que debería encuadrar y darle seguridad jurídica la ley a esas acciones, no le ponemos presupuesto, la dejamos librada así al azar. Ahí yo creo que fue un acierto el título, Al margen de la ley de salud mental. Recordemos que vos buscas mostrar tantos avances como omisiones en su puesta en práctica. Y el eje central del libro, fundamentalmente, es que, sancionada la ley en el 2010, no se ha podido lograr todavía en 24 jurisdicciones un modelo comunitario
interdisciplinario y con respeto a los derechos humanos. ¿Por qué no nos contás ese objeto de tu análisis? ¿Por qué te interesó mostrar también los huecos que deja la ley? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, gracias Rodolfo por tu pregunta. Y la finalidad está dentro de lo que vos mismo dijiste recién, o sea, ayudar, colaborar en que la ley se aplique y tratar de ir resolviendo los problemas y las dificultades que puede tener toda ley que plantea un cambio de fondo, un cambio de sistema y servicios. Entonces, bueno, en esa búsqueda, fui encontrando que era más lo que no que lo que sí, o sea, lo que faltaba o lo que impedía activamente, porque creo que si una ley no tiene presupuesto, es una ley que no tiene viabilidad. O sea, hoy en día, a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, eso se ve clarísimo. O sea, se discute la problemática de los discapacitados o del Garraham o del problema de la pediatría, y el punto de partida es el presupuesto. Bueno, eso mismo pasó, pero hace 15 años, cuando se sancionó nuestra ley. Entonces no pudo ponerse en marcha los aspectos principales, que es crear servicios, porque para decirlo sencilla, la ley lo que propone es acercar la atención de la salud mental a las personas que lo necesiten. Y la atención, como vos bien sabés, va junto a la rehabilitación, o sea, atención y rehabilitación de cualquier persona que atraviese por una crisis en cualquier momento de su vida, que tiene el derecho a ser atendida y vuelta a su comunidad, a sus actividades habituales. Nada de eso, en términos generales, como país se pudo hacer. No hay medidas, no hay indicadores, no tenemos números, no hay cifras. Y bueno, eso fue impedido, a mi entender, desde el inicio, con un poder ejecutivo, en concreto con un Ministerio de Salud que no ha acompañado y que no tenía intención alguna de que esa ley se pusiera en marcha. Mira, Hugo, yo tengo entendido que en el evento que se ha producido para la presentación de tu libro, que fue muy interesante en la UNSA, estuve presente. Sé que tomaste contacto con la Rectoría de la Salud Mental en Salta. ¿Me podés contar qué te dijeron ellos de nuestras brechas, de nuestra accesibilidad en salud mental? De los datos. De los datos que acá no hay. Acá hay lo que yo denomino una anomia estadística. Es decir, acá planificamos, si llegamos a planificar, son planificaciones urgencistas, no ni de corto plazo ni de largo plazo, y a la vez sabemos que queda una brecha, porque hay un montón de gente que no tiene acceso a lo que vos te referías, a la consulta en salud mental. Entonces la pregunta en concreto es, ¿qué conversaron ustedes con la Rectoría de Salud Mental en Salta? Lamentablemente fue muy corto el tiempo, fue muy breve, fue una conversación allí al cierre, cuando ya todos se estaban retirando. Disculpame, pero yo te hubiera sacado el jugo, conociendo que estuviste en 24 países trabajando. Yo te diría, bueno, Hugo, ¿qué nos recomendás para más o menos llegar a una mínima accesibilidad y así más o menos cumplir las brechas? Bueno, gracias por tu concepto. En realidad nada de eso pudo haber. Yo lo lamento, lo siento, es porque lamentable, con gusto estuve y estoy dispuesto a colaborar en forma voluntaria en lo que yo pueda ser útil, absolutamente, pero lamentablemente no lo hubo. Fue muy corto el tiempo. Después este colega se retiró y bueno, si bien es cierto que yo me quedé un tiempo más donde se podría haber concertado una reunión, nada de eso pasó. Así que bueno, pero lo importante es plantear que sigo a disposición y que si parece interesar, yo lo voy a hacer, sí, claro que sí. Mira, te presento a nuestra compañera de tareas, que es Candelaria Huergo. Ella te quiere hacer también algunas consultas. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Hola, Candelaria. Un gustazo poder hablar con vos.
Estamos en Gracias. Salta viviendo en estos momentos una situación de consumo bastante grande que se ve también con las personas que están en situación de calle y de repente la municipalidad alienta a los legisladores de esta capital a que aprueben una ley para encarcelar 40 días a las personas que están trabajando en la calle con el nombre o el eufemismo de trapitos, ¿no? Muchas de estas Sí. personas realmente están en situación de consumo y no se está teniendo en cuenta que pueden tener crisis cuando estén detenidos, que van a necesitar más atención quizá que un preso común. Eh, ¿Qué manera sería una ideal o quizá no vamos a hablar de utopías, pero algo óptimo para que esta gente pueda estar esos 40 días o lo que sea que le toque estar en situación de detención ante la falta de consumo? Sí, en realidad te agradezco la pregunta. Es un problema complejo. Los problemas complejos requieren respuestas complejas. Quiere decir que no existe una medida que resuelva el problema. Eso es eh, como las ganas que así sea, pero la realidad no es así. Entonces, bueno, la complejidad de la respuesta parte, entre otras, de buscar, por ejemplo, el apoyo psicosocial, o sea, no solamente la ayuda profesional, sino también lo que concierne a el apoyo laboral, la vivienda, si es un joven, un niño, la educación. O sea, son estrategias que deben incluir todas estas variables, porque encerrando, tarde o temprano el problema desborda y no se resuelve y aparece agravado. La otra vez hablaba con un periodista que me preguntaba acerca de algunas situaciones que se estuvieron dando en Buenos Aires y de la supuesta peligrosidad, ¿no? Como que estas personas son peligrosas y algunas efectivamente han tenido episodios de violencia, pero hay que ubicarlo en el contexto general de país y a lo mejor voy a ser un poco duro en lo que voy a decir, pero si por peligrosidad hay que llevar a la cárcel a las personas, imaginémonos qué pasaría con los femicidios o las violaciones. Tendríamos que llevar por potencial peligrosidad a padres, abuelos, tíos, amantes, esposos, todos a la cárcel, porque cada 33 horas hay un asesinato. Sí, entonces creo que ese ejemplo nos sirve para, bueno, que las respuestas son complejas, no habría cárceles suficientes, Claro, tomando no estaría solamente las siendo una cifras, solución. en absoluto, en absoluto. Y No hay, luego sí, también consultarte, porque viste el caso de en Buenos Aires, pasó justamente una persona psiquiátrica también asesinó a una turista brasilera y ahora se pone de nuevo en el exacto. tapete esto, pero vos al principio hablabas de presupuesto y de porcentajes, de aplicación de la ley. Estamos en falta con todo al respecto. Absolutamente. Te voy a poner un ejemplo de cómo estamos en falta, por ejemplo, porque como me dijo Rodolfo hace un ratito, efectivamente, no es solo un problema de Salta, yo no conozco la medida, no sé cuán profundo será esta problemática en Salta, pero en términos generales como país no hay registro. Eso en el libro que acabo de publicar es uno de los capítulos, o sea, no se sabe siquiera cuántas personas hay y de qué padecen y qué otros datos podrían ser útiles Claro, como recordemos, Hugo, cuándo se hizo el sí, último censo y se esa es una establece buena una pregunta. periodicidad para los censos y no se cumple con esa Sí, periodicidad. no, correcto. Ese es otro de los puntos que en el libro yo coloco como demostración lamentable de que no se aplicó la ley, que es los censos que debían ser cada 2 años, tendrían que haberse hecho 7 al menos en 14 años y se hizo uno solo. Entonces, ni Qué mal siquiera que tenemos estamos. idea de cuántas personas. Claro, esta es una carencia a nivel país y esto hay que
revertirlo, bueno, con capacitación, con normativa, o sea, hay posibilidades absolutamente, en tanto haya decisión política, eso se hace, no es sencillo. Pero terminando lo que la colega me preguntaba, la ciudad de Buenos Aires es una de las pocas, que tiene datos, algunos, y tiene el dato de cuánto presupuesto dedica a la salud mental. Y entonces hay una ONG que se llama ACIG, Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, justamente, que la fundó del que yo tomo el título, como vos bien dijiste, Rodolfo, el jurista Nino. Él fundó esta ONG hace ya muchos años, y esa ONG es la única que en el país investiga justamente cuánto se destina en lo económico a salud mental. Y ellos investigaron en Capital Federal, en Cava, y Capital Federal destina el 8% de su presupuesto a salud mental. Entonces uno diría, bueno, qué bien que están los porteños, porque en vez del 2, que es el nacional, ellos tienen el 8 para salud mental. Muy bien, pero si uno da vuelta a la página y profundiza, encuentra que ese 8%, un 75%, o sea, 2/3 partes, va a 4 hospitales psiquiátricos. Y todo el resto, que es la red de atención comunitaria en hospitales generales, en atención primaria de la salud, en apoyo domiciliario, en apoyo a los familiares, en accesibilidad, etcétera, a la atención, queda con un pedacito muy pequeño. O sea que incluso donde hay presupuesto, el presupuesto debe, según la OMS, reorientarse y reconvertirse hacia justamente los servicios cercanos a las personas, lo que yo llamo servicios de vecindad o de cercanía, claro, de que es donde las personas deben ser atendidas. Claro, claro. ¿Y por qué uno dice esto? Porque está demostrado también científicamente que cuanto más cerca de donde la persona vive se preste el servicio, hay mayores probabilidades de recuperación. Sí, sí. Entonces, mira, eso yo puedo dar prueba porque yo conozco la red de los COSAM en los cerros de Valparaíso. en Y vos, Chile, como sos un claro, experto en exactamente. siniestro, esos cerros viven permanentemente incendiados. Y te aseguro Exacto. que todos tienen la accesibilidad y se está ahí con esa gente. Exactamente. Ejemplo, Es un buen esos ejemplo COSAM. que vos tomaste. Sí, que no está tan lejos de ustedes. Ustedes tienen más cerca Chile que la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y creo que sería muy bueno si se pudiese, lo digo con respeto por las autoridades locales, si se pudiese hacer un intercambio, ¿sí? Sí. Con dispositivos de salud mental de Chile, porque ahí tienen, bueno... Perdón que te interrumpa, Hugo, pero si te tuvieron a vos para hablar de esto, y te tuvieron un ratito, nada más fue poco el tiempo, vos nos dijiste, ¿vos te pensás que van a ir a Valparaíso a hablar con alguien en un proyecto experimental? No les interesa. Y acá se nos incendian, los barrios, todo. Tenemos el mismo problema que los cerros de Valparaíso. Sí. Tenemos infantilización de la problemática de adicciones. Estamos hablando con Hugo Cohen, es una autoridad internacional en materia de salud mental. Doctor, quiero preguntarte en orden a la importancia, una definición conceptual, ¿no? Todos tenemos presente en la cabeza, por haber estudiado, por haberla leído o escuchado, esta frase del latín, mens sana, in corpore sano, mente sana, cuerpo sano, pero la salud mental para la sociedad, para la vida en sociedad, para la vida en comunidad, ¿qué impacto tiene y qué importancia debería tener? ¿Cómo caracterizás a la salud mental dentro del contexto comunitario, pero también dentro del contexto del propio servicio y derecho a la salud pública? No, te agradezco. Tal vez esa es una de las cuestiones centrales de por qué estamos tan atrasados. Y estamos atrasados efectivamente porque respecto a la salud mental, que es tan importante, hay mucho de miedo, de vergüenza, de ocultamiento, y entonces no es lo mismo decir me duele el estómago que estoy deprimido.
¿sí? Ujú. O no es lo mismo decir que tuve un golpe en la cabeza que padezco de epilepsia. Entonces hay todo un proceso de visibilización, de lograr de que la población entienda de que no debe ocultar, no debe temer, y que está directamente vinculado a que existan servicios de cercanía donde se los atienda y donde demuestra que efectivamente no es que está endiablado, sino que efectivamente Claro. tuvo un problema que puede ser atendido y recuperado. Van juntos, o sea, si yo no creo servicios que realmente atiendan bien y recuperen a la persona, no es tan fácil cambiar este tabú, este miedo que existe en la sociedad y que está justificado, no es que es un capricho. Si uno dice en el trabajo, falté porque tuve una indigestión, es una cosa. Y si uno dice en el trabajo, falté por un cuadro depresivo, bueno, entre otras cosas se queda sin trabajo, porque Claro. pareciera que eso no puede ser dicho, no puede, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que cambiar, que sea una necesidad como cualquier otra y que pueda ser resuelta. Ese es el objetivo de fondo, y a nivel mundial se lo plantea, la OMS lo plantea, justamente porque está demostrado científicamente, técnicamente, hay medicamentos, hay técnicas psicoterapéuticas, está todo lo que es el plano de lo psicosocial que se puede atender. Pero una cosa más, permitime, Sí. en esta larga respuesta que te diga, los trastornos mentales, digámoslo así, hoy en día la OMS ya no lo habla más como trastorno mental, sino como condición de salud mental, pero digámoslo como trastorno mental para que se entienda. Son una de las 3 primeras causas de carga de enfermedad en el mundo. O sea, comparte los lugares, depende de los países, con la diabetes, la hipertensión, los tumores malignos, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o sea, ahí está. O sea que las cifras confirman tu pregunta, o sea que hay una necesidad enorme de atención. Se estima aproximadamente que de esas personas con necesidades de atención, solamente un 15 o un 20% accede a algún servicio. Eso El es- 80% no accede a nada. Eso es a nivel nacional. Esas son estimaciones, porque Argentina no tiene hecho el estudio de carga de enfermedad. Creo que hubo uno solo del 2013, no me acuerdo la fecha. Esos son estudios que hay que hacerlos periódicamente. Entonces, la OMS lo que hace son estimaciones, bueno, tomando países de similares características, etcétera, etcétera. Sí, en Argentina podemos decir que de 100 personas que tienen necesidad de una asistencia, 80 no llegan a nada. Entonces, creo que debe ser Qué terrible, una de ¿no? las áreas, me parece que solamente salud bucal tiene mayor cantidad de desatención, digamos, y después está salud mental, o sea que son población, creo que se entiende, ¿no? Población con necesidad que podría ser perfectamente atendida, ¿sí? Y recuperada de manera digna para su cotidianeidad, y no lo puede hacer, no tiene dónde. Si supera el miedo, la vergüenza, y todo eso, ¿sí? Lo que se llama el estigma, ¿dónde va? ¿A dónde? Por eso un neuropsiquiátrico no tiene sentido, porque pueden atender muy bien, pero la persona no puede, la familia, la madre no puede trasladarse 700 kilómetros ida y vuelta o 400, 500 para ir a visitar al hijo todos los días. La Tomemos falta, ese caso. la falta de capacitación y de interés también desde el Estado para con estas personas es tremendo. Nosotros al principio de año tuvimos un caso acá de un chico que no se sabe si tuvo un brote psicótico o si fue un ataque de abstinencia, que la madre pidió ayuda en la policía sin saber cómo tratar este caso, lo apalea en la puerta del neuropsiquiátrico local y lo matan. Y Claro. después... Sí. La respuesta del Estado fue una golpiza policial. Exacto, así mismo. Sí, eso suele... Y aclaremos sí, que los perdona policías que lo mataron estaban drogados.
Sí, eso había figura en el tomado expediente cocaína, en el judicial. expediente sale, Es sí. increíble. Sí, sí. A ver, de lo que ustedes me consultan, yo puedo decir varias cosas. La primera, que ese es, yo agradezco la pregunta, es otro componente que yo ubico en el libro que acabo de presentar como una expresión de no cumplimiento de la ley, porque yo tengo que objetivar. Si yo digo que una ley no se cumple, tengo que decir por qué lo digo, ¿no? Demostrarlo. Claro, así Pues si es. no es fácil, ¿sabes? Y porque hay mucha gente que trabaja mucho y muy bien y hace muchos años y perfectamente se puede ofender o molestar porque acá viene uno de Buenos Aires y dice, no, ustedes acá no hacen nada. No se trata de eso. Otro de los puntos es justamente el artículo 33 de la ley, que establece la obligatoriedad de la actualización en la formación, exactamente como vos lo decías, y la obligación en la actualización en la formación es para los médicos, para los psiquiatras, para los psicólogos, para los enfermeros, para todos debemos actualizarnos. Y también, por ejemplo, para los docentes y también, por ejemplo, para las fuerzas de seguridad que no han recibido la capacitación que existe, que hay cómo hacerlo y es muy sencilla. Entonces, es correcto. Yo lo entiendo en primer lugar como que no fueron por malvados, sino que fueron porque ellos no recibieron un entrenamiento para saber qué hacer. Si lo hubieran tenido, seguramente la actuación hubiese sido distinta. Entonces, esa es otro déficit enorme, y yo insisto, ¿por qué pongo tanto énfasis? Porque fueron 14 años. Si fueran 2, 3, 4 años, estaríamos hablando de otra manera, pero pasaron 14 años y nada de lo que estamos diciendo se hizo, y estoy hablando a nivel nacional. Entonces Hugo, hay que buscar las causas, pero sí. Yo te consulto, Salta tiene lamentablemente un desgranamiento de el psiquiatra en el sector público. Por ejemplo, ¿Qué quiere decir desgranamiento? que renuncian al sector público, a su cargo en el se van. Estado, y se van a Sí. la actividad privada por múltiples razones. Sí, Pero el Estado no los reemplaza. Ahora, ¿por qué no los reemplaza? Claro. Porque no encuentra de residentes que quieran hacer la residencia en psiquiatría. La que existe, Sí. y los graduados en la residencia, que me parece que está muy bien organizada en Salta, no llega a proveer lo que se necesita. Se necesita, por ejemplo, en el Ragone, Sí. 20 psiquiatras para que eso funcione. ¿Y cuánto Sí. tenemos? Tenemos 3. Mira la brecha que hay de atención psiquiátrica en el único hospital monovalente Salta. Hay 3 que atienden y 20 que se necesitan. Esa es la brecha que también que hay que resolver. ¿Cómo podemos multiplicar a corto plazo la formación de la especialidad de psiquiatría en Salta? Está bien la pregunta, creo que tiene relación a lo que la colega recién hablaba de la Claro, falta de a propósito de formación. la capacitación, claro. Claro, porque vos sabés bien, Rodolfo, que muchos países en el mundo que han avanzado mucho en la atención en salud mental no la han hecho en base a psiquiatras o psicólogos, sino en base a la capacitación Así del es. equipo de salud y de la atención primaria Claro. de la salud. Y sumemos Y el especialista... a los ¿Cómo? expertos por experiencia, los papás, los Exactamente. usuarios, Exacto. los mismos Dándole- usuarios recuperados. Claro, Exacto, dándole a ellos las herramientas también para que ellos puedan ser recursos de salud mental, de atención y de recuperación. A ver, para que sea claro para la audiencia, pongamos el ejemplo de Inglaterra, claro. para no poner el de Chile, porque si no... Si no, ya parecemos... algunos se va... sí, Sí, nos van a Es después que, decir, no sé, es que pero somos, bueno, en fin. somos Inglaterra, discípulos del gran Penjan, del gran Miloletti. Alberto. ¿Ah? Exacto, de mucha gente muy capaz, Claro, exactamente. claro. Por Entonces, eso bueno, me propuse que tenemos crucen nuestra la cordillera impronta, Hugo, ahí. y vean ahí. Exacto, compartimos la misma escuela.
En Inglaterra, que es uno de los sistemas de salud que se suele tomar como referencia, primero que es un sistema único de salud. Argentina tiene un problema muy serio de que es un sistema de salud fragmentado y segmentado. Perfecto. Que impide cualquier transformación, pero sacando eso de lado. Perdón, Hugo, que te sistema interrumpa. Y te voy a poner un ejemplo local de lo que vos acabas de decir. Caracterizaste generalmente la fragmentación como un problema para la atención. En Salta, en la provincia de Salta, el tema de las adicciones es terrible. ¿Sabes cuántas instituciones especializadas entre públicas y privadas atienden el problema? 20. No sé. 20. Somos 1.300.000 habitantes. 500.000. Claro, 1.500.000. Y tenemos un aumento en los últimos 2 años del 60% de adicciones. Y tenemos 20 instituciones especializadas, entre ONG privadas y del sector público. Pero todo el mundo trabaja cantando el andón pirulero. Cada uno atiende su juego. No intercambian estadísticas, protocolos, diagnósticos, nada. No. Es lo que vos acabas de decir, Hugo. No, además, además seguramente se superpone uno al otro, hay un desperdicio, un derroche de recursos, bueno, en fin, pero termino de confirmar esta alternativa, que está ya demostrada, que quién es el que en Inglaterra estructura y organiza el sistema de salud. Es el general practitioner, el médico generalista. Y el médico generalista, ¿dónde atiende? En el barrio. Y tiene a su cargo una cantidad de población fija. ¿Y por qué digo esto yo? Porque el médico generalista en Inglaterra también atiende si viene alguien con un cuadro depresivo, o sea, una necesidad en salud mental. Y él resuelve, y recién cuando él no pudo, entra el especialista al segundo nivel, que es el psiquiatra o es el psicólogo, o ambos. Entonces, lo que orienta hoy en día la Organización Mundial de la Salud es justamente no multiplicar la cantidad de especialistas, sino darle herramientas con actualización en la formación al médico generalista para que él pueda resolver al menos las situaciones más frecuentes que se producen. Y en un segundo momento, entonces sí, llamar o estar en contacto con el especialista. Esto es, a ver, si vos me preguntás, yo le diría al Ragone, mire, no sé si pondría tanto énfasis en más psiquiatras para el Ragone, pero sí pondría énfasis a que se suben en una camioneta o en varias y empiecen a recorrer, ¿sí?, las distintas localidades y vayan formando en las cuestiones más básicas al equipo de salud, que es el que recibe en primera instancia a la persona en crisis, para que él pueda resolver las cuestiones más básicas. Y de esa manera, bueno, no te digo nada a vos, porque vos lo sabés, nosotros lo aprendimos en Río Negro cuando empezamos el trabajo de manicomialización, la gente empieza a hacerse cargo, o sea, no tienen capacitación y por lo tanto hacen lo que cualquiera puede hacer. Aprender. O sea, rechazar, alejar, derivar, pensar que existe un especialista que va a resolver. Ese es el modelo comunitario, donde vos sacás el hospital en extensión. Lo sacás con un equipo, lo sacás con un objetivo. Bueno, acá no hay eso, ¿eh? Doctor, sin dudas los temas nos dan para extendernos toda la tarde. De hecho, ahí tenemos muchos mensajes, muy satisfechos por tu aporte. Así que a nosotros no nos queda más que agradecer la comunicación, comprometernos para un nuevo contacto, porque el tema así lo amerita. Bueno. Y el año próximo, ojalá que sea más fructífero en materia de salud mental para todos, pero nos va a tener de cerca debatiendo esta reforma que ya la está proponiendo gente del actual gobierno, ¿no? Proponen modificar la ley de salud mental. Álvaro Martínez, que es diputado de la Libertad Avanza de la provincia de Mendoza, y habrá que ver en qué términos. Hasta aquí lo que vemos, y si nos guiamos por el presupuesto nacional, la tónica es ajuste y desfinanciamiento de áreas claves. Esperemos que no se siga con la misma tónica en esta área específica, aunque, bueno, no es más que una expresión de deseo. La realidad nos está cacheteando permanentemente. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Gracias también, Hugo. Gracias a ustedes y estoy a disposición.
Gracias por haber llamado. Muy bien. Un feliz año nuevo, ¿eh? Gracias. Feliz año. Ahí tienen, perdónenme Sí. una frase más. Sí, dale. Pareciera publicidad, pero no lo es. El libro les aporta justamente algunas nociones de todo lo que estuvimos hablando, un poco más desarrollada, y puede ser una herramienta muy útil para aquel que esté interesado, y es en un lenguaje sencillo para un familiar, para un paciente. Es recomendable y cuesta $2. O sea, no estoy haciendo ningún tipo de campaña en ese sentido, sino que hay una herramienta que pueden utilizar, ¿no? Al margen de la ley de salud mental, crónica de su implementación en la Argentina. Bueno, Eso se trata. vamos a difundir entonces. Gracias, doctor. Gracias, muy amable de ustedes, felicidades. Felicidades. Hasta luego. Hasta aquí el diálogo con Hugo Cohen. Es médico psiquiatra, especialista internacional de salud mental. Capo, ¿no? Y Claro. la humildad de los Actualmente grandes. es el experto de la Organización Mundial de la Salud para toda la región latinoamericana y su asesoramiento lo lleva a 24 países de la región. La humildad de los grandes, decía, a propósito. Y acá no lo conocía. Bueno, ahora lo conocen. Y acá no le dieron bola cuando vino a hablar con Teruel. Vamos con mensajes que llegan al 3876009650. Tenemos mensajes atrasadísimos. Es más fácil encontrar a Wally que al gobernador en toda su gestión. Sí, no está perdido desde antes de Navidad. Tenemos mensaje también de Leandro que está participando. Hola, buen mediodía para todo el equipo de Infinito. Soy Leandro, quiero participar por la caja navideña. También Pilar, hola la chispa adecuada, soy Pilu, los escucho siempre y como Pilus. dice Candelaria, esta canasta tiene que ser para nosotros. Ustedes ya tuvieron muchas chances. Abrazo grande, feliz año nuevo y nos deja sus datos también para participar. La humildad de los grandes, decíamos del doctor Cohen, a propósito, quien es un señor humilde, y además de ser un grande, es Daniel Tort. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, eso primero, buen día a toda la audiencia de Infinito. Hace mucho que no te veía. Daniel, ¿eh? Rodolfo, hace años que no nos vemos. Sí, nos conocemos. Hemos tenido mucho trato, pero estamos desvinculados. Circulamos por veredas distintas, me parece, ¿no? Bueno, estamos ya en el punto Acá. vértice, que es Infinito. Infinito, bueno,